Bueno, iglesia, ahora sí. Vamos a compartir la palabra de Dios. Ya hemos podido compartir la Santa Cena hoy, hace un momento, y ahora vamos a compartir algo maravilloso que es la palabra de Dios. Así que te pido que me acompañes a hacer una oración. Vamos a poner todos estos minutos que nos tenemos por delante en las manos de Dios nuevamente. Padre, gracias Señor porque tú nos hablas siempre. Gracias Señor porque tu amor permanece en nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús que tú hables a nuestra vida, que tu palabra, Señor, nos levante una vez más, que podamos acercarnos a tu presencia, que podamos parecernos más a ti, Señor, al haber entendido tu palabra, al haberla vivido. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que quites toda distracción, preocupación de nuestra mente, aún de nuestro entorno, y que podamos concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén y amén. Bueno, amada iglesia, tengo algo para contarte. Tengo algo para contarte. Estamos embarazados. No, mentira. No, ya estamos felices con nuestros dos hijitos y con todos nuestros hijos espirituales. No, tengo algo para contarte. Dios estuvo hablando a mi corazón en retrospectiva con la palabra que hemos venido compartiendo. Y quiero compartirte y que me permitas hablarte un poquito más de la historia acerca de Elías y todo lo que pasó con esta mujer Jezabel, porque Dios me mostró un punto de inflexión en la historia donde si Elías hubiese prestado atención a una lección que él aprendió antes, muchos de sus problemas se hubiesen ahorrado. Fuera de las cosas, y te pongo al día rápido, si es que recién te estás conectando, te pongo al día en 2 minutos. Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Un profeta del Antiguo Testamento por el cual Dios habló a una nación que se había olvidado de él y profetizó que iba a haber una gran sequía. Una sequía que duró durante 3 años y medio. ¿Por qué vino esta sequía? Porque Acab, que era el séptimo rey del norte de Israel, él literalmente se alejó de Dios cuando se casó con una mujer que era una princesa fenicia, que se llamaba Jezabel. Claro, parece muy lindo, no muy exótico. Ay, ¿con quién te casaste? Ay, con una princesa fenicia. Uy, wow, qué capo que eres. No, le fue re mal, le fue pésimo, porque Jezabel introdujo en toda la nación la idolatría a un dios del Antiguo Testamento que se conocía como Baal. Era un dios que buscaba el sacrificio humano de los niños, era un dios terrible, sanguinario. Junto con Acera eran de los peores y más sanguinarios dioses falsos del Antiguo Testamento. Bueno, esta mujer introdujo esto y empezó a hacer que toda una nación se aleje de Dios, prohibiendo y atacando a aquellos que eran los profetas de Dios y aquellos que profesaban una fe hacia Dios. Rápidamente en esta historia, Dios dice que va a haber una sequía. La sequía se da durante 3 años y medio y en un momento, cuando la nación empieza a ver una luz de esperanza, Elías se enfrenta a estos 450 profetas. Y en ese enfrentamiento con estos profetas es que él tiene una victoria y un respaldo de Dios asombroso. Luego él cae en un pozo depresivo terrible, donde por una amenaza de esta mujer termina huyendo. Hemos visto cómo aprendió a escuchar la voz de Dios en una cueva, cómo Dios lo sacó de esa cueva para poder seguir avanzando. Pero hay un punto. Hay un punto en el momento que él va a enfrentarse a estos profetas. Estos profetas que habían llevado hacia el pueblo hacia la idolatría. Ahora, el pueblo estaba lejos de Dios, pero tenía una estabilidad política que le había dado esta alianza con Fenicia, que no tenían guerras, que no tenían que preocuparse de estos enemigos. Había tenido un empuje en su comercio también en esa época que había hecho que la gente piense que estaba bien. Pero tú tienes que aprender algo junto conmigo en esta mañana. La paz no es la ausencia de los problemas. No tener problemas no significa tener paz. Tú puedes no tener problemas y no tener paz en el corazón. Mirar el techo y no saber para qué estás acá. Vivir sin problemas realmente sustanciales y no saber para qué estás en este mundo. Y tú no tienes que esperar a tener X cantidad de años para decir, voy a empezar a hacerme preguntas importantes. Las preguntas importantes tenemos que empezar a hacérnoslas hoy. Las preguntas correctas tenemos que empezar a hacérnoslas hoy. Elías se enfrentaría a los profetas, los mataría, pero en el momento donde él se va a enfrentar a los profetas, sucede esta historia. En el momento que Acab se va a encontrar con Elías. Se va a encontrar con Elías después de 3 años y medio. Y Elías le va a hablar de que la sequía va a terminar, pero que se tiene que poner cara a cara con toda la nación y con todos los profetas. Y va a suceder lo que yo te voy a leer ahora en 1 Reyes 18, versículo 17. Te voy a dar unos segundos, ya está. Para que lo busques si quieres, 1 Reyes, Antiguo Testamento,
capítulo 18, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Él le respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, es decir, a los dioses falsos. Y hasta aquí, acá podríamos empezar a hacer una pausa, ¿no? Qué rápido que somos para echarle la culpa a los demás. Acab había dejado que la nación se vaya hacia cualquier lado. Él era el rey y sin embargo cuando se encuentra con Elías le dice: ¿Eres tú el que nos estás causando este problema? ¿Eres tú el que nos tienes turbados? ¿Eres tú el que nos ha generado todo esto? Le dice: no, querido. Le dice, medio argentino era Elías. Y le dice: tú que has olvidado tus compromisos, tú que has olvidado tus responsabilidades, tú que has dejado las puertas abiertas para la idolatría en la nación, tú has generado esto. Le dice, versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces, versículo 20, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno de ellos, elijan cada uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, uno solo, singular, el único. Y el que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Ojo a ese punto porque es muy importante y lo vamos a ver después. Todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey y prepárenlo vosotros primero, porque son más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en voz alta, porque Dios es y quizás está meditando, o está en algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta que chorreaban sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta que era la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Versículo importantísimo, versículo 30. Entonces, escribe conmigo ahí, entonces, dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El título de este mensaje es Altares rotos. Altares rotos. Porque no se puede adorar a Dios y no podemos tener un milagro en nuestra vida con un altar quebrado, con un altar roto. Nosotros hemos dejado durante mucho tiempo que cosas sucedan y hemos echado durante mucho tiempo la culpa a otras personas. Y no nos hemos dado cuenta que el elemento más importante para que pueda haber adoración en nuestra casa, ese altar donde nosotros vamos a adorar a Dios, ha sido totalmente descuidado. Y hoy vivimos en una generación de altares rotos. Hoy vivimos en una generación donde los chicos imitan a la gente que tiene más seguidores de repente en una red social o en un TikTok o en un Instagram, no lo sé. Y las chicas quieren parecerse a tal chica que hace esto y los chicos hacen lo que hacen el otro. Y no generan una identidad propia. No sabemos quiénes somos en Dios, no sabemos quiénes somos como nación, no sabemos quiénes somos como hombres, como mujeres. Y nuestros hijos van en pos de cualquier Baal, de cualquier Dios, de cualquier cosa que les promete algo que no se los puede dar.
Y nosotros hemos dejado que los altares de nuestras casas sean derribados por la indiferencia. Hemos dejado que ese altar, que ese lugar donde se le da adoración de Dios, quede en total abandono. Y hay algunos puntos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta si nosotros queremos empezar a restaurar un altar en nuestra vida, un lugar donde Dios se glorifique. Porque no puedes tener milagros en tu vida, no puedes tener cambios, no puedes tener presencia de Dios si no hay un lugar que esté preparado para recibir esa presencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender en primer lugar a poner límites. El versículo 21 dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvanle. Y si Baal es Dios, sírvanle. Pero decídanse. Le dice: ¿cuándo van a dejar de pensar, de tener dos cabezas para las cosas? No se puede. No se puede. La palabra división viene de dos y visión. División. Cuando tú tienes una división en tu casa, cuando tienes una división en tu vida, una división en tu corazón, es porque tienes dos maneras diferentes de ver las cosas. Tienes una manera que crees que es de Dios, que te lleva a desear una vida diferente. Esa es una de tus visiones. Y tienes otra visión que te empuja a tomar decisiones que van en contra de los principios que tienes en el corazón. Tu corazón está dividido. Estás pensando con dos cabezas. Y Elías le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Y esa palabra claudicaréis en hebreo es pasaj. Y pasaj significa saltar, esquivar. Esquivar algo que sabemos que está delante de nosotros. Esquivar algo que sabemos que de repente es necesario para nosotros. Nosotros tenemos que dejar de evitar la responsabilidad. Tenemos que dejar de evitar la responsabilidad, porque cuando asumimos responsabilidad podemos empezar a cambiar. No es la culpa de los demás. No es lo que otro dijo, no, porque si fulano no hubiera dicho esto, si mengano no me hubiera hecho esto, aquello. Porque la gente, lamentablemente, amigo mío, te van a pagar mal en la vida muchas veces. Y tú vas a haber hecho buenas cosas. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con eso? Lo que la gente hace contigo no puede condicionar la persona que tú quieres ser. Tú no puedes vivir en amargura porque fueron amargos contigo. Porque si no, los que no hemos tenido un padre cerca cuando fuimos chicos, de repente podríamos decir de que nunca seremos padre para otro cuando hemos tenido hijos. Y yo amo a mis hijos con todo el corazón. Con la vida entera, daría mi vida por ellos todo el tiempo. Y creo que cualquier padre lo haría. Pero la realidad es que si nosotros no rompemos las maldiciones en las que hemos venido viviendo, las que hemos venido viendo, las vamos a repetir por más gracia que haya sido derramado sobre nuestra vida. Porque la gracia de Dios en nuestra vida es efectiva cuando tú empiezas a aplicarla en fe. Tú tienes que creer que Dios te ama porque lo hace. Tú tienes que creer que puedes vivir de manera diferente porque puedes hacerlo a través de Cristo que vive en nosotros. A través del poder de Jesús que vive en nosotros. Y es para eso que existe la iglesia, para que tú puedas tener esperanza, pero no podemos estar saltando las responsabilidades, no podemos estar claudicando entre dos pensamientos, saltando un día queremos servir a Dios, el otro día no, un día queremos estar, Señor, queremos servirte, quiero sentirme bien, quiero tener propósito, y después estamos dejando todas las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. ¿Sabes que hay algo que a mí me encanta de cuando la gente entiende la importancia de la iglesia local? Me encanta cuando nosotros una vez al año, que ya pasó, hacemos amor por la casa, porque tú puedes ver quién ama la iglesia. Porque no es una cuestión numérica, es una cuestión de estoy presente. Y te das cuenta que las decisiones que toman las personas hablan de la fe que tienen. Y muchas veces me pasa. Muchas veces me pasa que encuentro personas que se quejan por la realidad que viven, pero no hacen nada para cambiarla. Señor, úsame, ayúdame. Y cuando la iglesia o la vida te da la oportunidad de hacer la diferencia, no la tomas. Y el lugar más importante donde tienes que hacer la diferencia es tu casa. ¿Sabes qué? Ayer estuvimos con mi hija en la clínica porque se cayó y casi se fractura la mano. Y Valentín es un personaje. Tenga la mano rota, entera, es un personaje en todas las circunstancias. Y cuando salíamos de la clínica, gracias a Dios no se llegó a fracturar, pero igual la ferulizaron todo para que pueda reposar la mano porque la tenía muy hinchada por el golpe y demás.
cuando volvíamos a la casa, yo hablaba con ella y le decía, hija, de todas las caídas se aprende algo. Y dime 3 cosas que tú has aprendido de esta caída. Y me dijo, 3 cosas, papi. Y sí, dime 3 cosas. ¿Qué 3 cosas se te ocurren que has aprendido de esta caída que has tenido? Dice, bueno, la primera, me dijo, es que tengo que prestar más atención cuando camino. Tengo que prestar más atención porque no me quiero vivir cayendo, no me quiero vivir golpeando. Necesito prestar atención. Porque le pasa a veces que anda distraída y se golpea de la manera tonta y esta vez casi le sale carísimo. Tengo que prestar más atención. Bueno, me parece perfecto. ¿Qué más? Me dice, lo segundo que aprendo es que cada vez que tu papá te lleva a emergencia tienes que ir al baño primero. Porque me estoy haciendo pis, me dice. Yo le digo, ay Valentina, qué payasa eres. Me dice, bueno, es mitad verdad, mitad mentira. Pero bueno, le digo, igual te lo acepto porque es un buen consejo. ¿Y qué es lo tercero que aprendes? ¿Qué es lo tercero que aprendiste? Me dice, esto es algo que ya sabía, pero igual te lo digo. Y le digo, ¿qué cosa es? Me dice, que mis papás me aman. Que mis papás me aman muchísimo y que siempre me cuidan y que no importa lo que pase, ellos siempre van a estar para mí. Yo le digo, qué bonito lo que dices, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que te amamos? Y me gustó lo que me contestó. Me dijo, porque ustedes me dedican tiempo. Me dedican tiempo cuando están cansados, cuando tienes que hacer muchas cosas y yo a veces te pido algo o le pido algo a mamá, me doy cuenta que se esfuerzan y me dedican tiempo. Me doy cuenta que me caí y que veníamos cansados porque estábamos viendo todo esto de los juguetes de los niños y la verdad, la gordita nos acompaña a todos lados y veníamos súper cansados y no esperaste ni siquiera el día de mañana y me llevaste ahora porque querías estar tranquilo. Yo me doy cuenta que ustedes me aman porque me dedican tiempo. Y es algo que yo he tratado de enseñarle a ella y que me gusta sentir que lo está aprendiendo, que el amor se traduce en tiempo. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Si nosotros tuviéramos que evidenciar nuestra fe el día de hoy mismo, tuvieras que evidenciar tu fe y tuvieras que poner delante de Dios tu horario. No te digo tu cuenta bancaria, porque eso también hablaría de tu amor por Dios. Donde manejas y donde pones tu economía habla muchísimo de dónde está tu fe. Pero no hablemos de eso. Pongamos el horario delante de Dios. Si pusiéramos nuestro horario delante de Dios, el tuyo y el mío, ¿qué tanto hablaría de nuestro amor a Dios? Porque si queremos cambiar, y yo sé que Dios te trajo acá porque quiere algo para ti, empieza a ser un horario donde Dios esté incluido. Porque si no, los altares empiezan a caer. Y no podemos cambiar aquello que toleramos. No podemos cambiar aquello que toleramos y tenemos que aprender a ponerle un límite a ciertas cosas. Tenemos que aprender a decir hasta acá. Hasta acá llegó el día donde yo vivía pensando que no importo. Hasta acá llegó el día donde siento que no voy a poder cambiar. Hasta acá cambio mi vida. Voy a dejar de jugar al cristiano y voy a empezar a ser cristiano. Voy a dejar de mentir. ¿Sabes cuántos cristianos yo conozco que me mienten en la cara y piensan que uno no se da cuenta? Y tú tienes que darte cuenta que la libertad viene cuando uno asume responsabilidad, no cuando yo asumo responsabilidad por los demás. Tú tienes que ser sincero contigo mismo porque de ahí viene la libertad. Lo que no le pones un límite en tu vida generará una habitación en ella. Aquello que no le pongas un límite en tu vida va a pensar que se puede quedar. Aquello que tú no le pongas orden en tu casa, va a pensar que puede ser así. Así como mis hijos, mi hija, vamos a hablar de ella como ejemplo, hace cosas muy buenas, también hace cosas muy malas. Y como se dice en Argentina, yo la bajo de un ondazo. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de que ella piense que es normal. ¿Nunca te contó tu mamá hasta 3? Te voy a contar hasta 3. Porque si no, te reviento. Si no, vas a ver. Anda a ordenar tu habitación. A la 1, a las 2, 2:30. ¿Nunca te contó tu mamá hasta 3? ¿Y los que éramos temerarios hasta cuánto llegábamos? 2:75. Y ya algunos estábamos esquivando los golpes antes de llegar al 3 y salíamos corriendo. No queríamos ver hasta dónde llegábamos. ¿Pero eso qué es? No poner límites. Nosotros tenemos que aprender a ponerle límites a las cosas.
Me encanta que la Biblia sea tan rica en detalles. La Biblia dice que comían en la mesa de Jezabel en el versículo 19. Dice, congrégame en el monte de Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel, de la princesita fenicia. ¿Por qué? ¿Por qué en la mesa de Jezabel y no de Acab? Jezabel le daba de sus propios recursos personales para que ellos puedan ser sustentados. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Acab? ¿Dónde estaba Acab? ¿Sabes que uno de los significados de los nombres de Jezabel es sin príncipe? Sin príncipe. ¿Sabes que cuando Eva peca en el huerto del Edén junto con Adán y la serpiente le da de probar del fruto, y a veces la gente se pregunta ¿dónde estaba Adán? Adán, ¿sabes dónde estaba? Lee la Biblia. Estaba parado al lado de ella. Estaba al lado. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué a veces nos quedamos callados ante las injusticias, ante las maldades y no salimos a defender a nuestra familia? Y déjame hablarte a ti, hombre, un segundito. Yo no soy machista, no soy feminista, nada de esas tonterías, pero yo he visto las consecuencias de un hogar, de un padre ausente que vive en su casa todos los días. Nosotros tenemos que ser padres presentes. Dejar de estar estupidizados con el celular mientras que estamos rodeados de nuestra familia. Dejar de estar con el celular en la mesa cuando estás con tu familia. Cuando estás con tus hijos, cuando tus hijos te quieren contar algo, cuando tu esposa quiere mirarte a los ojos. Basta. Nosotros tenemos que empezar a estar presentes. Acab permitió cosas que terminaron haciendo de que su nación termine yéndose lejos de Dios. Pero yo creo que si tú estás acá es porque Dios quiere que tú te levantes por tu familia. Que tú seas de los hombres que dicen, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Mi casa y yo vamos a servir a Dios. Mis hijos se van a levantar. Yo voy a ser un buen padre, no porque sea perfecto, sino porque Jesús está en mi corazón. Cuando nosotros podemos vivir de esa manera, nuestra vida empieza a cambiar. Número 2, tenemos que tomar un paso. Tenemos que tomar un paso. Y tienes que comparar este versículo porque esto es genial. Versículo 27 dice, acercándose Elías a todo el pueblo. Pero en el versículo 30 dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. En un momento Elías se acerca al pueblo y en otro momento el pueblo se acerca a Elías. Porque hay un momento en la vida donde tú tienes que dejar de vivir de la fe de otros. ¿Sabes cuál ha sido el mayor problema por la cual la gente se ha enfriado en la pandemia? ¿Sabes por qué? No porque se cerraron las iglesias. Porque las iglesias han seguido haciendo y han seguido haciendo un montón de cosas y han seguido bendiciendo a las personas y la gente se ha seguido reuniendo. Nosotros hemos tenido más grupos pequeños que nunca. Pero la gente se ha enfriado igual en todas las iglesias, aún en la nuestra. Gente que estaba comprometida con Dios se ha olvidado totalmente de Dios. En el servicio, en su fidelidad, en cientos de cosas. ¿Por qué? ¿Por la iglesia? No. Porque no podemos vivir para siempre la fe de otros. Y durante muchos años yo viví de la fe de otros, del que cantaba, del que predicaba, de aquel que comunicaba algo de parte de Dios. Del servicio vivía, de servir y estar en la iglesia, pero no puedes vivir de la fe de otros. Tu relación personal tiene que florecer y verse en todas esas áreas. Pero no puedes vivir de la adoración de los demás, de la palabra de los demás. Tienes que todos los días tener hambre de su presencia, hambre de su palabra. Y eso solo sucede cuando tomas pasos. ¿Por qué si Jesús rompió los cerrojos de la cárcel del pecado? A través de la gracia, a través de su sacrificio perfecto. ¿Por qué si Él nos permitió vivir y caminar en libertad, seguimos viviendo adentro de prisiones que están abiertas? Prisiones que no tienen el poder para encarcelarnos. Yo sé lo que es lidiar con el pecado. Yo sé lo que es lidiar con tu carácter. Yo sé lo que es lidiar con cometer errores. Y no te hablo de hace 10 años cuando no conocí al Señor. Te puedo hablar de la semana pasada. ¿Quieres que te cuente de la semana pasada? No seas chismoso. Yo puedo contarte de mis propios errores y lo hago constantemente para que sepas que yo no soy perfecto. Pero no voy a vivir usando de excusa mi imperfección para vivir en cárceles de las cuales Jesús ya me echó libre.
Voy a salir todas las veces y vivir todas las veces afuera de ella porque yo ya no soy un esclavo, soy un hijo de Dios y tú también lo eres. Eres una hija de Dios. No eres una princesa fenicia, eres una hija del Dios vivo. No tienes por qué vivir atada a nada, ni a nadie, ni a nadie. Ojo, los pasos son distintos para cada uno, pero son necesarios para todos. De repente para ti un paso es empezar a estar en un grupo pequeño. Nos comprometemos tan fácil con tantas tonterías y tan difícil para las cosas que son importantes en nuestra vida. De repente es empezar a bautizarte. Bautizarte una vez por todas y dejar de vivir en un lugar incierto. De repente puede ser empezar a congregarte en el momento que nos estamos congregando y no 3 horas después, o empezar a ser parte de lo que Dios está haciendo. No hacer turismo espiritual entre las iglesias. A veces la gente me dice, cambio de iglesia, ya no voy a la iglesia, y lo dice tan fácil. Lo he escuchado decir tan fácil. Hasta ahora en nuestra iglesia, no, gracias a Dios, pero lo he escuchado decir tan fácil en la boca de algunas personas y digo, yo en mi vida me congregué en 2 iglesias, porque viví en 2 países. No puedo entender lo que es el turismo espiritual. Ay, voy acá, mañana voy acá y voy allá. ¿Y quién es tu pastor entonces? Claro, no tienes pastor, por eso parece más cabra que oveja. Tienes que tener un lugar, una casa, pastores y empezar a vivir de la palabra de Dios que te forme en ese lugar. Por eso tienes que buscar una iglesia que sea sana, basada en la palabra de Dios. Los pasos que das, tienes que tener en cuenta que otros los van a seguir. Los hijos, Dios me dijo que le diga esto a alguien, no sé a quién, pero sé que es para alguien. Dios me dijo que le diga a alguien que los pasos que estás dando el día de hoy, aún los hijos que no tienes hoy, los van a seguir. Los pasos que tú das el día de hoy son los pasos que tus hijos seguirán mañana. ¿Cuáles son los pasos que yo estoy dando? Quisiera saber. ¿Cuáles son los pasos que yo estoy dando? Tengo que tenerlos muy en claro porque mañana mi hijo va a ser como soy yo, no como le digo solamente, sino como soy. Y quiero que mi hijo sea un buen hombre. Quiero que mi hija sea una buena mujer. Tiene un excelente ejemplo en su madre para parecerse una buena mujer. Y tiene un buen ejemplo en su padre para saber qué tipo de hombre buscar y qué tipo de hombre no buscar. Nosotros tenemos que dejar el ejemplo. Pero hay alguien que está siguiendo tus pasos. Decide de una vez. Toma un paso. ¿Cuál es tu paso? ¿Cuál puede ser el paso el día de hoy? ¿Qué es eso pequeñito que tú puedes dar el día de hoy? Nosotros, por ejemplo, estamos siempre dando el paso de creerle a Dios más allá. Aún con todo esto de buscar locales, de la iglesia. Porque si yo tomo decisiones en base a la fe de los demás, no haría nada. Tengo que tomar decisiones en base a la palabra de Dios y la fe que Dios pone en mí. Porque nadie puede dar los pasos que Dios me llamó a dar a mí. Y nadie puede dar los pasos que Dios te llamó a dar a ti. Tienes que dar un paso para amar a tu esposo aun cuando resulta difícil. Tienes que dar un paso para perdonar a aquella persona que te ha lastimado aun cuando no lo merecías. Tienes que dar un paso para empezar a ser independiente emocionalmente del resto de las personas. ¿Cuál es el paso que Dios quiere que des hoy para que puedas restaurar tu altar de comunión con Él? Restaura lo roto. Número 3. Restaura lo roto. Restaura lo que está roto. Versículo 21, clave en este mensaje. Dice, entonces Elías dijo al pueblo, acercaos a mí. En un momento me acerqué, ahora tienes que tú tomar la responsabilidad. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando la Biblia dice él arregló, él restauró el altar, usa la palabra hebrea Rafá. Y algunos saben que la Biblia dice en Éxodo que Dios es Jehová Rafá. ¿Qué significa Dios sanador? Dios sanador. Jehová Rafa. Jehová sanador. Él es el que puede sanar tu vida el día de hoy. Pero para sanar tu vida el día de hoy, tú tienes que sanar tu altar. Tú tienes que sanar tu altar. Y me recuerda el versículo que dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Reconozcan delante de Dios sus miserias y aún lloren y lamentense y su risa se convertirá en... Que su risa se convertirá...
que su risa que se convertía en llanto se convertirá en alegría. Nosotros tenemos que realmente cambiar nuestro corazón para que nuestra vida cambie. Él restauró, Él sanó. El beneficio es nuestro al restaurar nuestro altar. Y en el altar suceden muchas cosas. En el altar nosotros, en primer lugar, adoramos. El altar es lo que nos permite que haya adoración a Dios. Que nosotros podamos levantar nuestras manos, cantar, adorarlo a Él. En el altar nosotros morimos a nuestros pecados. En el altar nosotros dejamos lo que somos y nos levantamos para vivir en Cristo de una manera diferente. En el altar, en esa misma muerte, volvemos a vivir. Todo eso sucedía en el altar. Y tú sabes que Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Tú eres el altar. Tu nombre, dice la Biblia, tu presencia se invocó sobre mí. Tú eres el altar que Dios quiere restaurar el día de hoy. Tú eres el altar en el que tienes que trabajar el día de hoy para que las cosas cambien en tu vida. No hay nada más importante que tú empieces a restaurar este altar para poder restaurar el altar de tu casa. Nosotros hasta cuando estamos peleados, enojados el uno con el otro, leemos el devocional aún enojados porque algo pasa y tú dices, tan temprano se enojan, sí, así somos nosotros, somos medio locos, seguro tu familia es 100% funcional. Pero nosotros a veces estamos enojados o pasa algo o algo generó un estrés enorme súper temprano y ya en el devocional estamos medios turbados. No puedes dejar que nada interrumpa tu altar diario. Pero más que el tiempo, es la persona. Tu nombre se invocó sobre mí. Sobre mí. Dios quiere hacer algo en tu familia. Dios quiere hacer algo en tu comunidad, en tu casa, con tus amigos. A través de las personas que tú puedes afectar con un grupo pequeño. Nosotros no queremos ir a regalar juguetes porque queremos jugar a ser Papá Noel. Queremos ayudar a que los chicos sepan que Jesús está ahí también con ellos. Y esa es una buena manera de hacérselos recordar. Cuando nosotros ayudamos a la gente a través tuyo, no decimos que porque nosotros, punto de encuentro, somos lo máximo. No, Jesús se ha acordado de ti. Dios te ama. Esto es parte de Dios para ti. Dios no le va a preguntar a la gente de parte de qué iglesia eras. Le va a preguntar si eras cristiano. Por eso nosotros somos una iglesia cristiana. Queremos estar llenos de cristianos. Pero tú eres el altar. Tú eres el altar y tienes que dejar que la presencia de Dios esté sobre tu vida. Porque la gente se acercó al altar. Deja que la gente se acerque a ti. Deja que la gente se acerque a conocerte a ti. A ver lo que Dios está haciendo. A ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida para que tu familia que ha estado lejos de Dios pueda saber que Dios existe, pero tú tienes que permanecer. Y si tienes que sanar, sana. Pero no va a ser a tu manera. Elías, mira, Elías, hay tanto esta historia que quisiera contarte. Hay tanto que he estudiado de este texto que quisiera compartir contigo. Pero déjame que te comparta un par de cositas más. La Biblia dice que él tomó 12 piedras y las usó para restaurar el altar. Pero él no inventó 12 piedras. Él utilizó las piedras que ya estaban ahí para restaurar el altar que siempre debió haber estado bien. Dios no te va a transformar y te va a volver una persona extraña que la gente no reconozca. Dios va a usar tu personalidad, va a moldear tu carácter para que tú puedas ser usado por Él. Pero Dios no quiere volverte un robot. Pero no puede ser a tu manera. Tú no puedes traer las piedras y decir, Señor, házmela esto con loseta radiante, hazme esto de esta manera, que cámbiame acá, este material no vamos a hacer esto, acá ponme laja, acá no. Tienes que usar los materiales que Dios te da, los principios que Dios te da. Si no, después no te puedes quejar de la presencia que no llega porque el altar no está completo. Y las 12 piedras representaban a las 12 tribus de Israel. Dios quiere que todos lleguen a Él.
Y cuando dice todos, te incluye a ti. No, yo me he equivocado mucho, te incluye a ti. Aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción física, Dios quiere que todo tú sepas en esta mañana que tú eres el altar más importante para Él. Que tú eres la persona que Él anhela ver todos los días. Y no hay nadie que le pueda hacer frente. La Biblia dice que Él sí respondió por fuego. Él sí respondió por fuego. Y te podría hablar muchísimo de por qué por fuego, ¿no? Muchísimo te podría hablar de eso. Pero voy a ir terminando este mensaje con esto solamente. Te voy a mencionar solo 3 cosas. ¿Sabes por qué por fuego? Porque el fuego representaba su presencia. Cuando tú restauras tu altar, la presencia de Dios llegará a tu vida. Y la presencia de Dios no es un viru de un momento, y no es un ay, que siento que se me mueve todo, y ahora ay, que siento frío, calor. Eso se llama menopausia. La presencia de Dios va a trascender los minutos de esta prédica. Te va a despertar en la mañana para buscarlo, te va a despertar en la noche para orar, te va a devolver el sueño que no tienes, va a sanar la enfermedad que piensas que no puedes sanar. La presencia de Dios cambia la diferencia en nuestra vida, pero la presencia de Dios nos empuja a hacer un altar donde hay un sacrificio. Hay un sacrificio que hacer, hay cosas a las que vas a tener que morir para poder vivir. El fuego representa su presencia, pero el fuego, ¿sabes qué también representaba? ¿Por qué fuego en esta oportunidad? ¿Por qué no viento? ¿Por qué no agua? ¿Por qué fuego? ¿Por qué fuego? Porque a Baal se le conocía como el Señor del fuego. Es más, los textos antiguos dicen que su casa la había construido con fuego. Y estuvieron horas de horas llamando al Señor del fuego y el Señor del fuego no vino. Estuvieron horas de horas invocando al capo del fuego y nunca apareció. Porque Dios quiere dejar en claro que el único que tiene capacidad de cumplir la expectativa y llenar el vacío que hay en tu corazón es Él. La gente te puede prometer cualquier cosa, los vicios te pueden prometer satisfacción, te pueden prometer olvidar el problema, pero el único que sana tu corazón es Él. Los vales son inservibles, no existen. Y número 3, el fuego significa aceptación del sacrificio. El fuego significaba que Dios aceptaba el sacrificio. Y si hay algo que tienes que recordar en esta mañana, es que no importa por lo que hayas pasado, eres aceptado por Dios. Eres muy amado por Él. Dios no te rechaza. Dios te acepta con amor. Dios te acepta como hija, te acepta como hijo. Y quisiera poder tenerte al lado y darte un abrazo enorme como padre. Pero Dios te abraza como padre hoy. Dios te abraza como padre para que sepas que Él no te va a dejar sola, pero tienes que asumir responsabilidad. Tienes que levantar tu altar y dejar que la gente se reúna para ver que el único capaz de responder, el único capaz de sanar es Él. Hoy es un gran día para restaurar el altar en nuestra casa, para poder volver a buscar a Dios en las mañanas, en las noches. Eso hace toda la diferencia, amada iglesia. Déjame orar en esta mañana. Padre, me quedaría hablando horas de tu palabra, de lo que en ella podemos aprender. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que cuando nosotros restauramos este altar, esta vida, tu presencia viene y lo cambia. Tu presencia viene y restaura nuestra familia, nuestro corazón, nuestro dolor. Tú lo cambias, Dios. Espíritu Santo, te doy gracias porque tú en este lugar haces que nuestra vida sienta tu presencia de una manera tan tangible, tan real. Y Dios, sé que hay mucha gente que durante el tiempo han permitido cosas que sus altares se han venido abajo. Han estado ausentes en su casa y sus hijas están en cualquier cosa y sus hijos están sin saber a quién invitar. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos a nosotros como padres y permítenos levantar un altar donde nuestros hijos sepan que hay adoración, que hay presencia de Dios, que hay vida, pero que también hay muerte. Que también hay un lugar donde nosotros morimos como hombres para poder vivir para ti, donde, Señor, tus hijos y tus hijas saben que pueden ir y morir en su dolor, en su quebranto, y que saben que en ti, Señor, vamos a vivir completos. En el nombre de Jesús, Señor.
Ayúdanos a tomar decisiones, a tomar pasos que nos lleven a tener una vida cercana a ti. Poner límites, Dios. Decir hasta aquí. Y decir a partir de ahora, Señor, vamos a vivir para ti. Si nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, entra en mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Perdona todos mis pecados. Ayúdame a vivir como un hijo y como una hija de Dios a partir del día de hoy. Cámbiame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si has orado por primera vez, queremos saberlo, queremos poder bendecirte, conversar contigo, me encantaría poder orar por ti. Escríbenos un mensaje privado a cualquiera de las redes sociales donde estés escuchando este mensaje. Si quieres saber más acerca de Punto Encuentro, puedes entrar a la página web de la iglesia, que es iglesiapde.com, y vas a poder aprender muchísimo de la iglesia. O escríbenos, queremos estar cerca tuyo, poder ayudarte. Gracias por ser parte de esta familia, espero poder verte pronto, y gracias por haber disfrutado de esta Santa Cena el día de hoy con nosotros, que ha sido de muchísima bendición. Nos vemos el próximo miércoles para poder seguir compartiendo la palabra de Dios juntos. Dios te bendiga.